Hoy presentamos partes del aire acondicionado inverter. Este video lo hemos dividido en 1. Funcionamiento del compresor inverter. 2. Partes de la tarjeta inverter, situada en el evaporador. 3. Partes de la tarjeta inverter, situada en el condensador. 4. Conexión de aire acondicionado inverter, alimentado por la unidad condensadora. Empecemos con la parte 1. Recordemos que el compresor scroll inverter tiene la facultad de graduar la cantidad de refrigerante que fluye por el circuito, a través de la variación de frecuencia del motor del compresor. Esto quiere decir que dependiendo de la demanda de frío, el compresor gira rápido o lento según sea el caso. El motor no apaga sino se adapta a lo que se necesita. 1. La cantidad de refrigerante que puede manejar un compresor scroll con velocidad variable es directamente proporcional a la velocidad de giro. 2. Ajustando el valor de frecuencia de trabajo del compresor, se puede adaptar la producción frigorífica a la demanda de la instalación. 3. La carga se adapta mejor con un mínimo de variación en la presión de evaporación, y se minimizan las fluctuaciones en la temperatura de carga. 4. Mejor eficiencia del sistema a carga parcial. 5. Mayor vida útil del equipo debido a funcionamiento continuo en lugar de ciclar. 6. La baja corriente de arranque evita la necesidad de dispositivos de arranque asistido. 7. Con un aumento de velocidad controlado, hay menos riesgo de retorno repentino del líquido o aceite al compresor en el arranque. 8. Los compresores scroll inverter poseen limitaciones en la frecuencia mínima para asegurar la lubricación a baja velocidad de rotación. 9. Por lo general, la frecuencia mínima está en el orden de los 30 Hz, lo que pone a la capacidad mínima individual posible por compresor en el orden del 40 al 50%, dependiendo de la frecuencia nominal de la corriente de alimentación. 10. La modulación del compresor scroll inverter se hace en saltos de 8 Hz de frecuencia. Si por ejemplo la frecuencia mínima posible es de 30 Hz, el siguiente punto de modulación será 38 Hz, luego 46, 54, 62 Hz, etc. 11. Los compresores scroll inverter son más complejos, tanto mecánica como electrónicamente. 12. Los compresores scroll cuentan con mucha electrónica en sus tableros, la cual genera calor. Esto los hace sensibles al operar en ambientes con altas temperaturas, aumentando el riesgo de fallas en el tablero eléctrico y circuitos electrónicos. 13. La interferencia electromagnética emitida por los circuitos de los variadores de velocidad puede afectar la confiabilidad de otros equipamientos. 14. Los sistemas de lubricación con compresor scroll inverter presentan particularidades en su funcionamiento, debido a la variabilidad del promedio de circulación de refrigerante y aceite, como consecuencia de la variación de la velocidad de rotación. 15. La cantidad de aceite con respecto a refrigerante ronda entre el 1 y 2%, operando a frecuencia nominal de 50 a 60 Hz. 16. A frecuencias más altas como 90 Hz, el promedio de circulación de aceite alcanza hasta un 8%. 17. A valores de frecuencia cerca de 30 Hz, la circulación de aceite puede estar por debajo del 1%. 18. Con frecuencias tan bajas, puede no haber suficiente caudal masico de refrigerante, como para empujar el aceite de vuelta al compresor. 19. Para asegurar una correcta lubricación del sistema, además del separador de aceite, un compresor scroll inverter incluye una estrategia de lubricación basada en cada 2 horas aumentar la velocidad del compresor, durante unos 10 minutos. 20. Durante los 10 minutos, el flujo masico y la velocidad del gas refrigerante aumentan, y empujan el aceite que se encuentra atrapado en diferentes puntos del sistema, para devolverlo al compresor. 21. Durante la estrategia de lubricación, al aumentar la velocidad del motor, se incrementa el consumo eléctrico y la capacidad de enfriamiento del sistema. 22. En caso que la aplicación no requiera la capacidad de enfriamiento lograda, a consecuencia de la estrategia de lubricación, las válvulas solenoide de desvío bypass se abren para desviar la capacidad adicional de enfriamiento no requerida, trayendo ineficiencias durante este periodo. Vamos a estudiar las conexiones de un aire acondicionado tipo inverter. Las partes principales del sistema inverter en un aire acondicionado son: A. Tarjeta de control de la unidad evaporadora interna. B. Sensores de la unidad interna. C. Tarjeta de control de la unidad condensadora externa. D. Sensores de la unidad externa.
Conexión de comunicación entre unidad externa e interna. En la tarjeta de control de la unidad evaporadora interna de un aire acondicionado inverter, tenemos 1. Conexión de alimentación de una sola línea y tierra. 2. Etapa de rectificación y regulación. Esta etapa se encarga de recibir el voltaje de alimentación, por ejemplo los 220 voltios de corriente alterna, llevarlo a voltaje de corriente continua de 12 y 5 voltios, para alimentar a los sensores, actuadores y controladores. 3. Conector del sensor de temperatura del evaporador, para evitar el congelamiento. Este sensor sigue siendo un termistor mayormente del tipo NTC. 4. Conector del sensor de temperatura del local, para medir la temperatura interna, y realizar las estrategias de control para mantener la climatización. 5. Conector del display del aire acondicionado. 6. Conector de potencia, para alimentar de energía eléctrica la turbina del ventilador, desde la tarjeta. 7. Conector de alimentación y señal, del sensor de RPM del motor del ventilador. 8. Conector para alimentar el motor paso a paso, que controla la posición de las persianas de salida de aire. 9. Cable de comunicación con la tarjeta exterior, para informarle al controlador del compresor, las condiciones del ambiente dentro del local. 10. Relé de potencia, para alimentar de energía la unidad exterior. En este caso estamos hablando de un aire acondicionado, que se alimenta de energía eléctrica, desde la unidad evaporadora. 11. Caja de conexión, para comunicar la unidad interior con la exterior. En esta parte tenemos alimentación de corriente, tierra, y cable de comunicación. Habíamos dicho que el sistema que tenemos en pantalla, es alimentado de corriente eléctrica, a través de la unidad evaporadora. Debemos mencionar que a la tarjeta exterior, llega inicialmente voltaje de línea monofásico, proveniente de la unidad interior. Estando alimentada, es la misma tarjeta exterior que se encarga de alimentar al compresor, con un nuevo voltaje del tipo trifásico. Este voltaje de alimentación trifásico, puede cambiar su valor y frecuencia, para ello la tarjeta exterior lee los valores que toman sus sensores, y la información que trae el cable de señal, que viene de la unidad interior. Las funciones y componentes de la tarjeta exterior, las clasificamos en 1. Fuente de alimentación de la tarjeta. Esta parte es sin duda, la que más llama la atención, porque se va a encargar de alimentar de energía al famoso compresor inverter. Los bloques principales de esta fuente de alimentación son: A. Fuente de diodos. B. Bobina de choque. C. Filtro activo de potencia. D. Condensador. E. Módulo inverter, donde destacan los transistores, o switches electrónicos de potencia del tipo IGBT. Aquí es importante mencionar, que debido al calor que emiten los componentes de esta parte, siempre están provistos con los disipadores de calor. F, salidas U, V, y W para alimentar al compresor. Ahora vamos a explicar rápidamente, cómo trabaja esta fuente de alimentación. A. En la entrada se cambia la alimentación de voltaje alterno, a una onda positiva usando un puente de diodos. B. El puente de diodos está situado cerca de la etapa de potencia, y normalmente en contacto con los disipadores de calor. Su misión es rectificar la corriente alterna y convertirla en voltaje de corriente continua. C. La bobina de choque, conserva constante la variación de corriente, y quita las pulsaciones del rectificador de corriente DC. F. El filtro activo de potencia, suprime la alta frecuencia de armónicos, generados durante la rectificación, y mejora el factor de potencia. G. Mediante el condensador, el voltaje de salida del filtro activo de potencia, se convierte en una corriente DC estable. Justamente de esta parte podemos sacar el voltaje de alimentación de sensores. H. El módulo inverter, está compuesto de 6 transistores principales, que están alimentados del voltaje de salida del módulo DC, y están preparados para obedecer al cerebro de la etapa, y generar la corriente trifásica. Entonces el módulo inverter, se encarga de modificar la alimentación del motor, mediante la estrategia de control denominada, control por ancho de pulso PWM. Esta estrategia, se basa en controlar el tiempo de activación de cada transistor IGBT. Por otro lado, las tensiones que debemos encontrar entre los puntos de salida U, V y W, estarán alrededor de entre 20 a 210 de voltaje de corriente alterna, en cada una de las siguientes 3 mediciones.
Salida U con salida V. Salida V con salida W. Salida U con salida W. En caso que una de las mediciones presente un valor diferente, podemos empezar a desconfiar del estado de la etapa. También destaca en esta parte, los potentes capacitores electrolíticos. Antes de realizar alguna medición, es aconsejable descargarlos, ya que acostumbran a quedar cargados a unos 400 voltios. Esta operación puede realizarse con una resistencia como por ejemplo, empleando una bombilla montada en un portalámparas con 2 hilos, pero bajo ningún concepto se tiene que cruzar los terminales del condensador, ya que se puede provocar la destrucción de varios componentes electrónicos como transistores, circuitos integrados, triacs, otros. Ahora es momento de continuar con las otras partes de la tarjeta electrónica, de la unidad exterior. 2. Conector del sensor de temperatura del refrigerante a la descarga del compresor, para alargar la vida del equipo. 3. Conector del sensor de temperatura del refrigerante en la succión del compresor, para medir el sobrecalentamiento. Este sensor es muy importante si el equipo posee válvula de expansión electrónica. 4. Conector de alimentación del compresor inverter, con corriente trifásica. 5. Conector para alimentación y control del motor del ventilador, del condensador de la unidad exterior. 6. Conector para válvula de 4 vías, en caso que el equipo trabaje en modo calefacción. 7. Conector de la válvula de expansión electrónica. 8. Conector del sensor de temperatura del refrigerante, a la salida del condensador, para medir el subenfriamiento del refrigerante líquido. 9. Conector del sensor de temperatura del ambiente exterior al local. 10. Entrada de alimentación y señal desde la unidad interior. Es el punto de unión eléctrico de todo el sistema. ¿Cómo es la forma típica de la conexión eléctrica de un mini split inverter? Con alimentación exterior, entrando por la unidad condensadora. En la figura podemos observar 1. La tarjeta electrónica de unidad evaporadora. 2. La tarjeta electrónica de unidad condensadora. 3. El disyuntor de alimentación. 4. Cable de alimentación y comunicación. En el esquema podemos ver cómo la alimentación desde el exterior entra a la condensadora del equipo. La alimentación pasa el disyuntor y llega a los terminales de entrada a la condensadora. Vemos tierra, L1 y neutro. Internamente, se realiza la alimentación a la tarjeta electrónica exterior, esto lo podemos ver en esta parte. Con esta alimentación, la tarjeta electrónica externa puede trabajar. De esta manera la tarjeta exterior realiza su trabajo y produce la rectificación, regulación y alimentación a sensores, y suministro al módulo inverter, que finalmente alimenta el compresor. Para entender mejor, vamos a ver las siguientes imágenes de placas de conexión, de unidades reales. En la foto que estamos mostrando, podemos ver 7 cables. El primer cable amarillo con rayas verdes de la derecha, es la tierra, por ello va atornillada a la estructura. De nuevo a la derecha el cable de color azul es la línea, y neutro es el cable naranja. Estos 3 primeros de la derecha, son la alimentación desde la red eléctrica exterior, que antes pasa por el disyuntor, para energizar todo el equipo. Si volvemos a nuestro diagrama, la foto anterior sería esta parte, es decir la alimentación que viene desde el disyuntor, y que podemos mostrar en estos puntos. Ahora volviendo a la imagen, a la izquierda tenemos los bornes identificados como 1, N y L. Estos bornes son la alimentación desde la unidad exterior, hasta la unidad interior. Notemos que hemos incluido un nuevo cable, que la placa de conexión identifica con el número 1, este representa la señal de comunicación, entre la unidad exterior y la unidad interior. También podemos ver la tierra, para la unidad interior. Regresemos a nuestro diagrama, esa alimentación hacia la unidad interior la vemos en estos 4 puntos, y llega a la tarjeta interna por este conector. Vamos a identificar cada punto con letras, para detallarlo aún mejor. Identificamos A, en la placa del mini split real. Identificamos A, en el diagrama de la foto. Identificamos B, en la placa del mini split real. Identificamos B, en el diagrama de la foto. Identificamos C, en la placa del mini split real. Identificamos C, en el diagrama de la foto.
Identificamos D, en la placa del mini splitter real. Identificamos D, en el diagrama de la foto. Identificamos E, en la placa del mini splitter real. Identificamos E, en el diagrama de la foto. Identificamos F, en la placa del mini splitter real. Identificamos F, en el diagrama de la foto. Identificamos G, en la placa del mini splitter real. Identificamos G, en el diagrama de la foto. Ahora le corresponde el turno a la alimentación que va a la unidad interior, o tarjeta de la evaporadora. Punto H del mini splitter real, correspondiente a la señal de comunicación entre unidad exterior e interior. Punto H del diagrama. Punto I del mini splitter real, que corresponde a la alimentación con L1, punto I en el diagrama. Punto J del mini splitter real, que corresponde al neutro. Punto J en el diagrama. En pantalla estamos mostrando la caja de conexión de la unidad interior, donde debemos unir cuidadosamente los cables, siguiendo la misma secuencia entre colores e identificación de la placa. En estos momentos está apareciendo un enlace a un video, que de seguro te va a interesar, te invitamos a ir a verlo.